Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mebeso, Umtata, provincia del Cabo Oriental. Estudió bachillerato en Fort Hare, pero por una huelga estudiantil fue expulsado y debió terminar en Johannesburgo por correspondencia. Posteriormente, en la Universidad de Witwatersrand se graduó como abogado. En adelante, al lado de varios líderes, se opuso al apartheid creado normativamente por el presidente Daniel Malan. En 1944 fundó la rama juvenil del Congreso Nacional Africano y 4 años después se volvió secretario general de esa organización. Ante masacres como la de Sharpeville, donde fueron asesinados 69 ciudadanos negros por las fuerzas de seguridad, los líderes del CNA iniciaron una lucha armada. En el juicio de Ribona en 1964 fue condenado a cadena perpetua y trabajos forzados, pero en 1990 fue dejado en libertad por el presidente de Klerk. Fue candidato presidencial, llegó al poder y en vez de tomar venganzas contra las comunidades blancas, luchó por la unión de las etnias y grupos humanos de su nación. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted genere opinión. El tema de hoy es un tema político y humano porque vamos a hablar de la vida, de la obra de Nelson Mandela, un líder surafricano que luchó contra el apartheid, llegó a ser presidente y realizó varios cambios. Para eso tenemos como invitado al cónsul de Sudáfrica en Colombia, el doctor Fred Jacobsen. Bienvenido, doctor, a este programa. Es para mí un placer estar con ustedes y poder hablar con una de las personas que en mi vida yo más he admirado. Tuve la fortuna de conocerlo personalmente. Sí. Estuve de embajador en Sudáfrica durante 4 años y precisamente tuve la oportunidad de presentarle credenciales a él y en varias oportunidades poder dialogar y darme cuenta de la inmensidad de su inteligencia y personalidad. Antes de hablar de Nelson Mandela, hablemos un poco del apartheid. ¿Qué fue el apartheid? ¿Por qué causó tantas tragedias? ¿Por qué causó tanta segregación a la comunidad negra? Desafortunadamente el apartheid es una situación que se creó por parte del gobierno surafricano y la crearon inclusive por ley. Mediante esa ley existía una discriminación racial total para la población negra y le cuento que no solamente era la población negra, sino la población hindú, que es sumamente importante en Sudáfrica, también estaban discriminados y lógicamente los nativos que tenían una mezcla de los nativos originales con malasios. De manera que esto es algo verdaderamente, yo diría que muy pocas veces en el mundo se daba una situación como estas. Duró muchos años, se creó una lucha enorme por parte de los negros para poder obtener la igualdad de condiciones y a Dios gracias, precisamente gracias al presidente Mandela se logró acabar con esta discriminación. Esta discriminación incluía que los negros no podían entrar a sitios de blancos, no podían comprar finca raíz, no accedían al trabajo, a la educación. Esa vida para los negros tan angustiosa, tan sufriente, lógicamente hizo que se dieran varias luchas. En un comienzo fue una lucha muy pacífica, pero luego también hubo una lucha militar, ¿no? Sí, efectivamente. Trataron de hacer toda clase, digamos, de demostraciones. Es una cosa que data desde finales de los años 50 y lógicamente el gobierno siempre trató de reprimirlos por la fuerza. Sí. Y ellos poco a poco pues fueron viendo que se iban agotando todas las posibilidades y sobre todo hay que tener en cuenta que era una lucha en la cual esas etnias negras, hindúes y demás tenían toda la razón en sentirse que no era la vida correcta ni el respeto que se debía tener hacia ellos y se dieron unas situaciones verdaderamente increíbles de
discriminación. Lógicamente, pues tenían muy poco acceso a la educación, muy poco acceso a las posiciones directivas de trabajo. Entonces era algo que definitivamente era inaceptable. ¿Cómo aparece Mandela en el escenario para defender, digamos, a estas mayorías? De hecho, porque allí teníamos un gobierno blanco, pero las mayorías eran poblaciones negras, etnias negras, y las minorías de las que usted nos habla. ¿Cómo aparece Mandela en ese escenario? Bueno, efectivamente, el presidente Mandela, desde muy joven, ya graduado de Derecho, Sí. él logró estudiar Derecho por sus propios medios, comenzó a involucrarse en el partido que es el African National Congress, ANC, que fue un partido que se fundó desde 1912, pero que poco a poco pocas posibilidades tuvo, y llegó el momento en que tanto ese partido como el Partido Comunista fueron excluidos de todas posibilidades de intervenir en la situación política del país. Entonces el presidente Mandela, desde el año, yo diría, a él lo pusieron preso en los principios de los años 60, sí. Estuvo 27 años preso, pero antes de eso él tuvo la oportunidad de conocer exactamente qué era lo que estaba pasando, se involucró en varias luchas pacíficas y fue puesto preso y con una calidad de prisión perpetua, sí. Y entonces él lógicamente se convirtió con otros grandes líderes del ANC, que como eran Walter Sisulu e inclusive el arzobispo Tutu, aunque no fue parte de ese partido, porque él tenía su calidad de dirigente religioso, sí. Pero siempre lógicamente estaba en contra de lo que estaba sucediendo, y es la forma como Mandela desde un principio se opuso a una situación como la que se estaba dando. Cuando él lo envían a la cárcel, él va a una isla, a Rob Island, que es una prisión allí en una isla donde, según entiendo, primero llevan enfermos de lepra, etcétera, gente, digamos, para exiliarla allí. ¿En qué condiciones él estuvo preso y a qué fue sometido él durante esa prisión? Durante sus primeros años de prisión, él no estuvo en Robben Island. Robben Island es una isla que queda enfrente de la ciudad del Cabo. Sí. Es una isla que es relativamente pequeña, y él, cuando llegó a esa prisión, sí. Le tocó sufrir una prisión, era una cadena perpetua, y era una prisión sumamente complicada porque no era fácil, tenía que hacer trabajos forzados, tenía que picar piedras, y producto precisamente de esos años de prisión en Robben Island, al final de esos 27 años, él tuvo problemas en un ojo, y lo afectó, y lo mismo en una rodilla, de manera que el tiempo de prisión del presidente Mandela fue una prisión bastante complicada, y el trato que se le dio pues era un trato, yo diría que llegaba a lo inhumano. Por ese momento en el mundo, cuando él precisamente, Frédéric de Klerk, hace que él salga libre, pues están sucediendo una serie de cambios en el mundo. ¿Qué es lo que hace precisamente allí en Sudáfrica que se decía la libertad de Nelson Mandela? Bueno, yo pienso que el reemplazo del presidente Frédéric de Klerk por el presidente Botha, que era, yo diría que de una línea sumamente dura, el presidente de Klerk, que lo sucedió, se dio cuenta de que la situación era absolutamente invivible. Ya
el resto del mundo estaba muy atento a lo que estaba sucediendo en Sudáfrica. Comenzaron, digamos, los embargos desde todo punto de vista, y llegó un momento en que Sudáfrica casi que tenía que depender de sí mismo. Sí. Entonces, porque nadie ni le importaban sus productos, ni ellos podían exportar lo que ellos producían. Entonces la situación económicamente cada vez se veía más difícil. El presidente de Klerk tuvo la visión de que había que hacer un cambio, y fue por eso que en el año 90 ya le dio la libertad al presidente Mandela, y comenzaron las conversaciones para ver cómo podían cambiar la situación. Esas conversaciones fueron unas conversaciones largas, duraron casi 4 años, yo diría, y llegaron a la conclusión final de que tenía que haber unas elecciones libres en las cuales pudieran participar precisamente los negros, que estaban excluidos de toda posibilidad anterior. Tenemos que recordar que la población negra en Sudáfrica es alrededor del 80%. Sí. El 12% son blancos y el 8% son lo que ellos llaman color, que son de otras etnias y mezclas, pero el 80% pues era 80% discriminado, de manera que es una situación bien complicada. Pero antes de contarme el resto, vamos a hacer una pausita y ya seguimos dialogando aquí sobre Nelson Mandela y Sudáfrica. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Retomamos nuestro diálogo con el cónsul Fred Jacobsen. En estas elecciones, Mandela es uno de los candidatos. Cuando ya pues se hacen todas estas conversaciones y se dicen que se van a hacer unas elecciones libres donde todos pueden participar, pues Mandela es candidato. ¿Qué pasa allí en esas elecciones? Esta es una de las cosas que vale mucho la pena notar, porque la lucha del presidente Mandela no fue exclusivamente contra los afrikaners, los blancos, sino le tocó también una lucha bastante dura contra gente de sus propia, negros, pero de diferentes etnias. Sí. En Sudáfrica hay que tener en cuenta que hay 12 diferentes etnias. Sí. Primero mencionamos los afrikaans, después mencionemos los ingleses, y después mencionemos que hay 9 etnias diferentes dentro de los negros. Las principales son los zulus, de las cuales el presidente Mandela no pertenecía a la etnia zulu. Él era de una etnia que se llama Xhosa, se escribe Xhosa, y él, por consiguiente, él no tenía la ascendencia que hubiera tenido uno de la propia etnia zulu. Sí. Entonces él le tocó luchar muchísimo para tratar de convencerlos a ellos de estar unidos, y los logró convencer de que se llegaran a unas elecciones, pero nunca recibió el apoyo decidido de ellos, ya que los zulus, con su partido propio, que es el Inkatha Freedom Party, estaba en contra en las elecciones del presidente Mandela. De manera que las elecciones se llevaron a cabo por parte del Partido Nacional, que era el que convocaba a la mayoría de los afrikaners. El partido de Mandela, como dije anteriormente, era el African National Congress, sí, ANC, y el Inkatha Freedom Party. De manera que eso es una de las cosas que vale la pena tener en cuenta, porque la inteligencia de él de poder sobrellevar
todas estas situaciones muy difíciles contra gente prácticamente de su propia raza negra, pues era muy complicado. ¿Qué era lo que proponía él para que este partido estuviera en contra de esas posturas políticas? Bueno, lo que pasa es que lógicamente ahí ya llega un poco a la manera de ser del ser humano, que quiere siempre tener una prevalencia sobre los otros. Entonces, como Mandela no era Zulu, entonces ellos consideraban que el que debería estar dirigiendo, digamos, y teniendo la mayor preeminencia fueran los del Inkatha Freedom Party. Entonces a Mandela le tocó luchar, y lo que pasa es que hasta el momento, pues la cosa principal que se tenía que definir era la abolición del apartheid, y luego tendrían que pensar en desarrollar una nueva constitución, cosa que se hizo ya estando el presidente Mandela en el poder, a través de la Asamblea Nacional, que es el Congreso surafricano, en donde lógicamente al haber ganado el presidente Mandela las elecciones, pues tenía una mayoría absoluta en el Parlamento, en esta Asamblea Nacional. Lógicamente el Inkatha Freedom Party, o sea, los Zulus, también estaba representado, y lógicamente los blancos también estaban. En todo caso, fue una lucha sumamente democrática para llegar a una nueva constitución, que es la que hoy en día está vigente. Bien, pero ahí hay un punto importante, y es que Mandela, a pesar de toda esta prisión tan fuerte y toda esta vida tan dura que tuvo de lucha, cuando sale y es electo presidente, también le da la oportunidad a los blancos de seguir viviendo. No hay venganzas, no hay digamos, una forma de tomar revancha contra ellos, sino que une al pueblo surafricano, y creo que esa es una de las lecciones más importantes de la vida de Mandela. Eso es algo verdaderamente importantísimo de destacar, porque la grandeza de él es que después de haber sufrido tantos años en prisión, con malos tratos, etc., él sale a propiciar una revolución pacífica. Él sale a propiciar un entendimiento y a tratar de que se evite esa situación absurda del apartheid. Entonces, él, después de inclusive de ser presidente, ya de estar ejerciendo la presidencia, se desarrolla en Sudáfrica algo sumamente importante dentro de ese país, que era el Campeonato Mundial de Rugby. Y él en ese momento era el año 95, apenas llevaba un año de presidente, cuando se crea esta situación en donde estaban compitiendo Sudáfrica con países sumamente importantes en este deporte, y el equipo surafricano estaba fundamentalmente constituido por blancos. Entonces, lógicamente, estaban apenas en el comienzo, digamos, del gobierno de los negros, y unirlos a los negros para que apoyaran a su equipo, pues no era fácil. Y ahí se ve lo que es el liderazgo del presidente Mandela, no solamente en los aspectos políticos, sino ya en la parte nacional, digamos, del desarrollo de todas las actividades del país. Él logró unir a ese pueblo que apoyara al equipo, y es la forma como Sudáfrica logró ser el campeón en ese año 95 de ese campeonato mundial. Ahí hubo una unión entre todas las razas, las etnias, los blancos, los negros. La pregunta es, hoy, ¿cómo está Sudáfrica? ¿Cómo ve usted a estas razas conviviendo? ¿Cómo ve usted a estas etnias conviviendo? Falta mucho para llegar, digamos, a una aceptación total. ¿Cómo va ese camino? Yo diría que el proceso ha sido sumamente exitoso. Inclusive yo le puedo decir que en los años que a mí me tocó vivir en Sudáfrica, que fueron 4 años, del año 97 al año 2001, sinceramente yo veía que el país iba
cada día mejorando en su situación de discriminación y lógicamente este es un aspecto que hay que tener en cuenta que casi que podríamos decir es generacional. Esa raza que fue discriminada, los grandes líderes, aunque ellos propiciaron todo esto, pues lógicamente sufrieron muchísimo esa discriminación, entonces no es fácil aceptar, pero yo pienso que poco a poco, tal como se está dando las cosas en Sudáfrica, tanto económicamente como políticamente, en todo el desarrollo de la nación, la situación cada día yo la veo que va mejorando. Ya los negros tienen unas posibilidades enormes de acceder a las posiciones gubernamentales, lógicamente, pero no solamente a eso, sino a la misma industria, al comercio. Ya ellos tienen posibilidades, lógicamente, de educarse profesionalmente, de entrar a las universidades, pero eso, como usted puede darse cuenta, es un proceso que lleva y que toma su tiempo. Yo pienso que las cosas están siendo manejadas sumamente bien, no solamente por ese comienzo del presidente Mandela, sino por los gobiernos que han sustituido, que fue el segundo gobierno, fue el del presidente Mbeki, que era vicepresidente de Mandela, y lógicamente después por el presidente Zuma, que es el actual presidente hoy en día, y que yo pienso que esos tres gobiernos han sabido manejar muy bien la situación, y aunque esto tiene su tiempo, yo creo que va por muy buen camino. Ahorita quiero que nos hable un poquito de cómo hizo Mandela para empezar esa unión del pueblo surafricano, y ya regresamos con este diálogo. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Todas esas inversiones económicas, todo ese crecimiento sin duda no se habría podido dar sin el trabajo de Mandela. Yo quisiera preguntarle cuál fue ese trabajo, cómo lo valora usted, qué cree que fue lo fundamental que jugó allí en esa inteligencia para que se dieran las cosas en Sudáfrica. Yo creo que el trabajo de él es un hombre verdaderamente superior. Yo pienso que es de esas personalidades humanas que muy poco se dan. Lo importantísimo de él es que él comprendió y estudió muchísimo toda la situación que vivía Sudáfrica, pero lo increíble de esto es que no solamente se interesó por el bienestar y por digamos, el progreso de su propio país. Mandela es una persona que ha estado sumamente vinculada a el resto del continente. Y nosotros vemos así como durante su propia presidencia él tuvo mucho que ver en la solución de conflictos en otros países africanos. Entonces, Mandela es un hombre que no solamente le pertenece, digamos, a Sudáfrica, sino que le pertenece al continente africano y al mundo entero por todos sus principios, y que en mucho él tuvo acceso a conocer y a estar estrechamente vinculado con el mismo Gandhi. Eso es una de las cosas que la gente muy poco sabe, pero Mahatma Gandhi vivió 20 años en Sudáfrica y se dio cuenta precisamente de la discriminación que había y el convencimiento de que él tenía de luchar por la independencia de la India. Entonces, Mandela, como usted bien lo dice, pues yo pienso que es una persona que ha tenido una incidencia inmensa tanto en su país como en su propio continente. Ahí hay una pregunta y es,
¿Qué pasa allí con la justicia? Porque hay una justicia transicional. Eso es una cosa importantísima que se dio en Sudáfrica, que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Sí. Truth and Reconciliation Commission. Eso es una cosa que se creó para que de ambos bandos que se cometieron verdaderamente cosas inadecuadas por parte de ambos, lógicamente muchísimo más por parte de la represión del gobierno blanco, se dio esta posibilidad de que la gente que había intervenido en esos hechos delictuosos, terribles desde todo punto de vista, tuvieron la oportunidad de, ante esa comisión y ante muchas veces los mismos afectados por los delitos que ellos habían cometido, tuvieron la oportunidad de declarar, aceptar que los habían cometido y pedir perdón. Yo creo que esa parte de que se acepte que se cometió el mal y que se pida el perdón necesario para el ser humano, yo creo para los que han sufrido eso, muchas veces es muy difícil aceptarlo, pero a la larga es lo que puede llevar a un país a la reconciliación, cuando se acepte que se cometieron delitos y se pida el necesario perdón, porque el mundo tiene que seguir adelante. Nosotros tenemos ahorita un proceso de paz con las FARC, 50 años de guerra que llevamos aquí. ¿Cuál cree usted que es la principal lección que nos deja Mandela y Sudáfrica? Yo quisiera dejar sentado una cosa que yo pienso que es muy importante, y es que la situación de Sudáfrica en muchos aspectos es muy diferente a la situación de Colombia. En cuanto a, si queremos hablar de guerrilla se refiere, sí. Es diferente y hay que tener eso en cuenta. Pero yo considero que verdaderamente el proceso en Colombia tiene que darse con muchas de las premisas que se desarrollaron en Sudáfrica y que lo que acabamos de mencionar, que era esa parte de la Comisión de la Verdad y la reconciliación, la justicia restaurativa. Pero fíjese usted una cosa, que en Sudáfrica precisamente, si en esa Comisión de la Verdad no se declaraban todos los hechos que se habían cometido, sí, y no se cometía perdón, las personas tenían que ir a la cárcel. Ajá. Y tenían que, les quitaban la posibilidad de ese perdón, sí, ya en materia, digamos, de cárcel. Yo creo que para nosotros sí es importante obtener ese ejemplo, y yo pienso que lo que se tiene que dar en este país es, para llegar a una reconciliación, es que se acepte que se han cometido esos delitos, se pida perdón y que tratemos nosotros de superar esta violencia. Pero yo pienso que definitivamente tiene que haber una voluntad muy grande por parte de los que intervienen en esto, de salir adelante de ese grave problema. Doctor Fred Jacobsen, muchas gracias por este testimonio, por esta entrevista, y le deseamos éxito en su consulado. A ustedes los invitamos para el próximo capítulo, donde esperamos que nuestra presentadora Omaira ya esté recuperada y nos acompañe. Esperamos que esta lección de vida de Nelson Mandela y del pueblo surafricano nos sirva para encontrar la paz en Colombia. Muy buenas tardes.